Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Jueves 8 de noviembre, les damos la bienvenida a una nueva edición del Reporte Capitolio. Betania Pérez Álvarez y este servidor Alberto Toro estamos listos para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a los ataques del ELN contra efectivos militares venezolanos. Durante el debate sobre el ejercicio de la soberanía y defensa del territorio nacional, el parlamentario Edgar Zambrano indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe echar del país a los irregulares colombianos. Los problemas de los colombianos, que los resuelvan los colombianos, y los problemas de los venezolanos, que los resuelvan los venezolanos. Y en consecuencia, siendo la defensa del territorio nacional una atribución exclusiva en su protección y dominio de la Fuerza Armada Nacional, es la Fuerza Armada Nacional la quien debe echar del suelo patrio a todos los irregulares que hacen vida y vulneran la frontera del país, trayendo el delito, el cobro de vacunas, la extorsión, el secuestro y el crimen a los ciudadanos venezolanos. El diputado Abilio Troconis señaló que Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López son los responsables de las acciones de la guerrilla en Venezuela. Esta comisión de defensa se trasladó hace aproximadamente 2 años y medio hasta Amazonas y allí pudimos escuchar no solamente al gobernador, sino a los indígenas que nos hablaban de la presencia de los guerrilleros en su territorio, donde los hacían emigrar a la fuerza con el apoyo del gobierno. Pero yo quiero decirle al ministro y a Nicolás Maduro que son los responsables directos de esta masacre. Aquí no hay que buscar otros culpables. Durante la sesión ordinaria de este martes se aprobó un documento que condena la amenaza que hizo el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional al diputado Américo de Gracia y al dirigente Andrés Velázquez. En este sentido, de Gracia sostuvo que solo cumple con denunciar lo que sucede en el arco minero cuando explotan coltán, diamantes y oro. ¿Cuál es la factura que pretenden pasarnos desde Miraflores? La factura es denunciar justamente todo el crimen organizado que opera dentro del marco del arco minero, explotando coltán, explotando diamante y explotando oro, con la dificultad, en todo caso para nosotros, que hemos señalado con nombre y apellido los responsables y que hemos dicho quiénes son, dónde están y cómo operan, a riesgo de nuestra propia vida. Y por supuesto, lo tengo que aclarar una vez más, no es que no tengamos miedo, es que todos los días del mundo nos levantamos con el ánimo de vencerlo. También el diputado Rommel Guzamana advirtió que el Ejército de Liberación Nacional se encuentra también en la capital de Venezuela. Es que el ELN se dividió también el territorio, no solamente el territorio del sur. Yo apuesto también que el ELN y la disidencia de la FARC también opera aquí en Caracas. Y que digan lo contrario. Y no necesitamos prueba para decir o que nos crean de lo que estamos diciendo, porque eso lo vemos todos los días con los colectivos en la calle. Por su parte, el diputado Juan Guaidó rechazó la persecución sistemática de su par Freddy Guevara, quien se encuentra asilado en la Embajada de Chile en Venezuela. Parte del cuerpo diplomático estuvo presente durante la discusión de este punto. Freddy Guevara, hermano, tu lucha no es en vano. Tu lucha, la de Juan Requesén, la de Julio Borges, la de José Manuel Olivares, Gaby Arellano y muchos otros diputados y venezolanos, ciudadanos que han puesto su pecho, su corazón, su alma para, en definitiva, liberar Venezuela, para buscar un camino que nos transite a la democracia, a la libertad, enarbolando banderas además de la no violencia.
En otro punto, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza el nombramiento inconstitucional de Elvis Amoroso como Contralor General de Venezuela. El diputado Robert Alcalá denunció que según la Constitución, la Contraloría es un órgano del Poder Ciudadano cuyo representante debe aprobarse en el Parlamento. La Contraloría General de la República, según nuestra Constitución, la Constitución vigente, en su artículo 273, establece que es un órgano del Poder Ciudadano. Y en esa misma Constitución que pisotean a diario los representantes del régimen, en su artículo 279, se establece que el Consejo Moral Republicano debe convocar a un comité de evaluación de postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la vida nacional, 25 representantes de diversos sectores de la sociedad, el cual debe enviar una terna a este Parlamento, a esta Asamblea Nacional, a la única legítima Asamblea Nacional que hay en Venezuela. La Asamblea Nacional rechazó en sesión ordinaria la aprobación inconstitucional del presupuesto para el año 2019 por parte de la constituyente. La diputada María Beatriz Martínez aseguró que la Constitución establece que la ley de presupuesto debe ser presentada, aprobada y analizada ante el Parlamento. El acuerdo que nosotros estamos presentando no solo reitera una vez más que desde el 2016 este gobierno usurpador está contrariando la Constitución Nacional y que está dando continuamente un golpe de Estado y que es culpable de la situación que nosotros tenemos y que el único responsable de no tener financiamiento, de la hiperinflación que estamos viviendo y de todas las consecuencias de no tener un verdadero presupuesto están en el gobierno y pretenden ser apañados por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, solicitamos y reiteramos una vez más la nulidad absoluta de ese proyecto de presupuesto del año 2019. Durante la jornada legislativa de este martes, el secretario del Parlamento leyó una comunicación que envió Luisa Ortega Díaz en la que propone al hemiciclo que inicie un proceso de enmienda constitucional. En este mismo orden de ideas, la Asamblea Nacional ordenó a la Comisión de Política Exterior analizar la propuesta. Propongo formalmente que esa Asamblea Nacional, conforme a las atribuciones que le son inherentes, inicie un proceso de enmienda constitucional a tenor de lo previsto en los artículos 340 y 341 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de fortalecer alguna norma. Por esa razón, propongo que se modifique el artículo 333 para impedir expresamente por un lapso de 5 años que la Carta Magna sea reformada, sustituida o pierda vigencia. El punto referente al respaldo de las decisiones de la Unión Europea en relación con el caso de Venezuela generó discusión entre los asambleístas, por lo que se reunieron aparte los jefes de las distintas fracciones para llegar a un acuerdo. Después de algunos minutos de reunión, los legisladores no lograron unificar criterios, por lo que los dos acuerdos propuestos se sometieron a votación nominal. El documento aprobado descalifica al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como mediador en la crisis política, al considerar que el dirigente socialista sirve a los intereses del mandatario Nicolás Maduro. El resultado de la votación es acuerdo 1, 43 votos, acuerdo 2, 53 votos, una abstención. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Sucre. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James History, ofreció un balance de las elecciones del país norteamericano, donde explicó que el sistema de democracia no es perfecto, pero sí saludable. Las elecciones a mitad del mandato presidencial expresan claramente la voluntad popular y son parte del sistema democrático estadounidense en donde se busca mantener control y equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, indicó que el diplomático estadounidense reiteró el compromiso de su país por ayudar a Venezuela a encontrar una salida democrática a la crisis. Sobre ese planteamiento, él dijo que allá normalmente el control no es imposición, sino que generalmente se ponen de acuerdo bipartidistamente y que él cree que eso no va a alterar el funcionamiento de la democracia
que se respeta la voluntad del pueblo. Tramitamos, como se tramitan en todos los parlamentos del mundo. Los parlamentos, por eso se llama así, es para hablar, es para discutir. A veces estamos de acuerdo, a veces hay diferencias, y cuando hay alguna diferencia, lo que se hace democráticamente es votar. Y se decidió democráticamente por una de los planteamientos. A mí me parece que eso pertenece a la vida normal del Parlamento, sin que eso le quite razón a quienes piensen que debemos unirnos más en función de producir el cambio político que toda Venezuela está esperando. Pero no se debe alarmar el pueblo de Venezuela. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presentó este miércoles la inflación para el mes de octubre, cifra que se ubicó en 148,2% para un acumulado en lo que va de año de 287.623,9% y un índice interanual de 833.997%. Esta es una inflación inferior a la proyectada para el mes de septiembre del año 2018, que como ustedes saben fue 233%. Efectivamente es muy difícil mantener una hiperinflación de 200 y pico por ciento permanentemente, y ustedes dirán, bueno, pues todos los días aumentan, sí, todos los días aumentan, esta vez aumentó 148%. Seguimos en hiperinflación. Este descenso en esa cifra comparado con el mes pasado, nosotros se la atribuimos por un lado a el consumo que ha bajado. Eso en buena medida también tiene que ver es por el índice de precios de los alimentos. Los alimentos aumentaron, el porcentaje de aumentos para octubre fue de 86,4% frente a un 150% de aumento del mes de septiembre. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, informó los avances en materia anticorrupción. Expresó que comenzaron las investigaciones sobre la malversación de fondos de empresas en materia de energía eléctrica. Entendiendo de que nosotros iniciamos esta investigación o decidimos abrir la investigación como tal hace aproximadamente 15 días. Tiene que ver, pues, por supuesto, involucradas empresas como, por supuesto, que Derwich y asociados, por supuesto, como consorcio OIB, quien está también involucrada en todos estos trabajos que se hicieron, el Encor de Venezuela, Ferrostal, Duro Filgueira, también les debe sonar seguramente, Enerwin, Alstom Power, China Cam, Indigo también, constructora Noberto Odebrecht, Ovar, GMT y Gamesa y Jantesa, empresas que aparecen dentro del acto de apertura que nosotros estaremos informando a los diputados el día de hoy. La comisión especial asignada por el Parlamento para investigar la emergencia humanitaria y compleja del sistema educativo venezolano brindará datos e información pertinente a los ciudadanos ante el oscurantismo por parte de las autoridades. Nosotros tenemos que valernos de nuestro trabajo parlamentario a la vez, de nuestros equipos técnicos en cada estado del municipio, en cada estado y municipio del país. Nuestro ámbito de trabajo abarca los 24 estados del país, los 335 municipios del país, donde vamos a recabar esa información que tiene que ver con infraestructura, los programas sociales. Por ejemplo, el programa Alimentación Escolar, yo le puedo decir con propiedad, el programa Alimentación Escolar, señores del gobierno, señor ministro de Educación, apenas de un día de operatividad por semana, el llamado PAE. Ese es el funcionamiento, hablo por mi estado Barinas, pero lo mismo sé que ocurre en otros estados del país, es el diagnóstico que estamos haciendo con los distintos bloques parlamentarios de cada estado. Hasta aquí llegó esta presente edición de Reporte Capitolio. Les acompañaron Alberto Toro Bielma y Betania Pérez Álvarez. Hasta la próxima.